¿Es una broma de mal gusto? Ladró el hombre del traje caro, dando un golpe con la mano sobre la mesa de fórmica tan fuerte que hizo saltar los cubiertos. El sonido cortó el murmullo de las conversaciones en el restaurante como un disparo. Todas las cabezas se giraron. En el centro de la tormenta estaba una joven camarera, con las manos temblando tan violentamente que la cafetera que sostenía repiqueteó contra el borde de una taza de cerámica. No parecía tener más de 19 años, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos abiertos y aterrorizados. Paul Underwood, de 84 años y con una camisa descolorida que había visto décadas mejores, no giró la cabeza de inmediato. Mantuvo la vista fija en el plato de huevos revueltos que tenía delante, con el tenedor a medio camino de la boca. Frente a él, su nieta Sara, de 10 años, dejó de masticar su tostada. Su mirada pasó del hombre que gritaba al rostro curtido de su abuelo. Me derramaste una gota en el puño, niña incompetente. El hombre se burló, irguiéndose sobre la camarera. Su traje era elegante, azul marino, entallado para una figura que sugería que pasaba más tiempo en un club de campo que en un gimnasio. La señaló a la cara con un dedo con manicura. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Cuesta más de lo que ganas en 6 meses. Debería hacer que tu gerente te despida en el acto. Lo siento mucho, señor. La camarera tartamudeó, agarrando un trapo, intentando secar la mesa, pero él le apartó la mano de un manotazo. No me toques, siseo. Solo quítate de mi vista. Quiero al gerente. Ahora, el restaurante cayó en ese incómodo y pesado silencio donde todos miran pero nadie se mueve. La gente se removió en sus mesas, apartando la mirada, temerosa de provocar la ira de un hombre que claramente blandía su ira como un arma. Sara se inclinó sobre la mesa. Su pequeña mano cubrió los nudillos de Paul, que estaban hinchados por la artritis y marcados con las venas azules de la edad. Ella le apretó la mano. Abuelo, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Por favor, ayúdala. Paul bajó lentamente el tenedor. Masticó metódicamente su bocado de huevo, tragó y luego dio un sorbo a su café solo. Miró a Sara. Sus ojos suplicaban. Ella solo lo conocía como el hombre que roncaba en el sillón reclinable y cultivaba tomates premiados, pero también sabía que no le gustaban los abusadores. Paul tomó una servilleta, se limpió la boca y salió lentamente de la cabina. Sus movimientos eran rígidos, el legado de viejas heridas y el tiempo simple. No marchó. Arrastró los pies. Ligeramente, con la espalda ligeramente encorvada, con todo el aspecto del frágil octogenario. Se acercó a la mesa del hombre. El cliente enojado seguía reprendiendo a la chica que ahora lloraba abiertamente. Disculpe, hijo, dijo Paul. Su voz no era fuerte. Era la textura de la grava crujiendo bajo una bota, áspera, baja y firme. El hombre del traje se dio la vuelta, con el rostro enrojecido de rabia. Miró a Paul, observando la camisa, los pantalones de trabajo desgastados y el bastón que Paul ni siquiera se había molestado en traer de la cabina. El hombre frunció el labio. Disculpe, ¿quién es usted? El fantasma de las navidades pasadas. Ocúpese de sus propios asuntos, viejo. Ella dijo que lo sentía, dijo Paul, con un tono inmutable. Los accidentes ocurren. No hay necesidad de humillar a la niña. El hombre rió. Un ladrido áspero. Humillar. Le estoy dando una lección de competencia. Algo que probablemente olvidaste hace años cuando te volviste senil.
Ve a sentarte y come tu comida blanda antes de que compre este lugar y te eche a ti también. Paul no pestañeó. Se mantuvo firme, impidiéndole ver a la camarera. Se lo pido amablemente. Siéntese. Termine su comida. Deje a la chica en paz. El hombre se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Paul. Era 30 centímetros más alto y 40 años más joven. ¿Me lo preguntas? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, abuelo? Golpéame con tu andador. El gerente, un hombre calvo que sudaba a través de su camisa, corrió hacia mí, con aspecto de pánico. Señor Henderson, por favor. ¿Está todo bien? No, no está bien, espetó Henderson, señalando a Paul. Este vagabundo geriátrico me está acosando mientras intento disciplinar a su personal incompetente. Quiero que lo despidan. Y quiero que la despidan a ella. O llamaré a la policía y a mi abogado. El gerente miró a Paul, luego a Henderson. Hizo cálculos comerciales, no morales. Señor, le dijo a Paul, retorciéndose las manos. Por favor, vuelva a su asiento. No puedo permitir un alboroto aquí. Ya había un alboroto, dijo Paul con calma. Solo intento terminarlo. Voy a llamar a la policía, anunció Henderson, sacando un elegante teléfono inteligente de su bolsillo. Miró a Paul con una sonrisa triunfante. Estás acabado, viejo. ¿Quieres hacerte el héroe? A ver cómo gestionas una acusación de allanamiento. Paul no se movió. No retrocedió. Simplemente observó a Henderson marcar, con el rostro indomable, una máscara de calma en medio del caos creciente. Sara observaba desde la cabina, con las manos cruzadas sobre la boca, aterrorizada por haber enviado a su abuelo a una batalla que no podía ganar. Los minutos siguientes fueron un desastre de presión social a cámara lenta. Henderson permaneció al teléfono, con la voz resonante mientras describía a un anciano violento y loco que lo amenazaba. El gerente intentó llevar a la camarera, que lloraba, a la cocina, murmurando disculpas a Henderson. Los demás comensales susurraban, algunos sacando sus teléfonos para grabar, ávidos de contenido pero reacios a intervenir. Paul se quedó inmóvil como una estatua. No gritó. No intentó explicarse ante la sala. Simplemente esperó, con la mano izquierda en el bolsillo, rozando con los dedos la superficie lisa y fría de una moneda que había llevado consigo durante 50 años. Era un hábito, un mecanismo de conexión a tierra. Siempre que el mundo se ponía ruidoso, siempre que la adrenalina intentaba dispararse, tocaba el metal. La sensación de la moneda desencadenó un micro destello de memoria, nítido y brillante, un dosel selvático bloqueando el sol. El olor a tierra mojada y cobre, un joven, de apenas 20 años, presionando la moneda en la palma de Paul. Devuélvele esto, Paul. Prométemelo. El peso de la promesa era más pesado que la moneda. El pulgar de Paul recorrió el borde desgastado del metal en su bolsillo. Era un recordatorio de que se había enfrentado a cosas mucho más aterradoras que un hombre grosero con traje a medida. Las sirenas rompieron la tensión. 2 patrullas de policía se detuvieron junto a la acera, con luces azules y rojas que destellaban contra las ventanas del restaurante. Henderson sonrió, con una expresión cruel y depredadora. Aquí vamos, dijo Henderson. Adiós, abuelo. Entraron 2 agentes. Uno era mayor, con aspecto cansado. El otro era joven, en forma y con ganas de actuar. Henderson los interceptó de inmediato, poniéndose una máscara de victimización.
Oficiales, gracias a Dios. Señaló a Paul con un dedo tembloroso. Ese hombre de ahí. Está confundido. Es agresivo. Amenazó con agredirme porque me quejé de mi servicio. No me siento seguro. El oficial más joven, el oficial Miller, se acercó a Paul, con la mano apoyada instintivamente cerca de su cinturón. Señor, necesito que salga. Ahora, Paul miró al oficial. No he hecho nada, hijo. Estoy terminando de desayunar con mi nieta. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas, dijo Miller, alzando la voz. El hombre dice que lo amenazaste. Dado tu estado, tenemos que separarte. Sal. Sara salió corriendo de la cabina y abrazó la pierna de Paul. No hizo nada. Ese hombre le estaba gritando a Jenny. Miller parecía molesto. Señorita, vaya a sentarse. Señor, si no se mueve, tendré que ayudarla. Al fondo del restaurante, en una cabina de la esquina medio oculta por una planta colgante, un hombre con una sudadera gris con capucha había estado observando todo el intercambio. No había levantado la vista del portátil hasta que Paul se levantó. Ahora lo miraba fijamente. Entrecerró los ojos, observando cómo estaba de pie, con los pies separados a la anchura de los hombros, el peso perfectamente equilibrado, las manos abiertas y relajadas, pero preparadas. Era una postura que no se enseñaba en las residencias de ancianos. El hombre de la sudadera cerró el portátil. Vio la moneda que Paul había manipulado brevemente en la mano antes de que llegara la policía. Vio la distintiva cicatriz irregular que recorría el cuello de Paul, visible solo al girar la cabeza. El hombre de la sudadera sacó su teléfono. No marcó el 911. Marcó un número sin prefijo. Sí, soy el jefe Davis, susurró al teléfono en voz baja. Estoy en el Denny's de la Cuarta. No te lo vas a creer, pero creo que Viper está aquí. Sí, Viper. Lo está interceptando algún policía local con traje. Está a punto de irse al garete. Necesito verificar a Paul Underwood. Hizo una pausa, escuchando la voz al otro lado. Entendido, dijo Davis. Sí, tiene canas. Es viejo. Pero es él. De acuerdo, envíalo. Davis colgó. Aún no intervino. Sabía que la ayuda tenía que venir desde arriba para detener lo que estaba sucediendo. Observó cómo los oficiales agarraban los brazos de Paul. No me toques, dijo Paul en voz baja. Deja de resistirte. Miller gritó, retorciendo el brazo de Paul tras su espalda. No me estoy resistiendo, dijo Paul, haciendo una mueca al sentir la artritis en el hombro. Te pido que escuches. En una oficina aséptica a 48 kilómetros de distancia, una luz roja parpadeó en una consola segura. Una asistente concentrada cogió el auricular, escuchó durante 3 segundos y luego palideció. Colgó de golpe el teléfono y corrió por el pasillo, pasando por alto a 2 secretarias e irrumpiendo en una sala de reuniones. El almirante Vance, comandante del Comando de Guerra Especial Naval, estaba discutiendo las asignaciones presupuestarias. Frunció el ceño cuando el ayudante irrumpió. Más vale que esto sea bueno, teniente. Señor, susurró la ayudante, agitada. Tenemos un código oro negro. Avistamiento confirmado. Es Underwood. La sala, llena de oficiales de alto rango, quedó en un silencio sepulcral. El almirante Vance se levantó lentamente. El papel del presupuesto se le resbaló del regazo y se esparció por el suelo. Paul Underwood,
preguntó Vance, con la voz apenas un susurro. Sí, señor. La policía local lo arresta en un restaurante de Charleston. Un testigo lo denunció. Vance no hizo más preguntas. Traigan el coche. Traigan al destacamento. Llamen al comandante de la base en Charleston y díganles que si dejan que ese hombre pase un segundo en una celda, les quitaré todos los galones a todos los uniformes de esa comisaría. Nos movemos. Ahora, de vuelta en el restaurante, la humillación estaba en su apogeo. Henderson estaba grabando con su teléfono, narrando la escena para su futura publicación en redes sociales. ¿Lo ven, amigos? Esto es lo que pasa cuando no respetas a tus superiores. La policía está sacando la basura. El agente Miller le había puesto las esposas a Paul. El metal se cerró con un clic, clavándose en la fina piel de las muñecas de Paul. Sara gritaba, lloraba, sujeta por el agente mayor, que parecía compasivo, pero se resignó a seguir el ejemplo de su compañero. Estás cometiendo un error, dijo Paul. Con la cabeza gacha. No por mí, sino por ti. Cállate, dijo Miller, empujando a Paul hacia la puerta. Tienes derecho a guardar silencio, así que úsalo. Lo empujaron por las puertas dobles de cristal hacia la brillante luz de la mañana. Una pequeña multitud se había reunido en el estacionamiento, atraída por las luces. Henderson lo siguió, todavía grabando, riendo. Asegúrate de tomarle la foto policial. Quiero una copia, gritó Henderson. Estaban a medio camino del coche patrulla cuando empezó el sonido. No era una sirena. Era un zumbido sordo, una vibración que sacudía el asfalto. Se hizo más fuerte, un rítmico pum 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 que resonaba en los edificios cercanos. Entonces llegaron las camionetas. No patrullas. Camionetas negras, oficiales, con ventanas tintadas y placas federales. No se detuvieron, se abalanzaron. 4 de ellas entraron chirriando en el estacionamiento, bloqueando las salidas, acorralando a las patrullas. El oficial Miller se quedó paralizado, con la mano en la pistolera. ¿Qué demonios? Las puertas de las camionetas se abrieron de golpe antes de que las ruedas se detuvieran. Hombres fatigados salieron en tropel, no infantería estándar, sino el tipo de hombres serios y barbudos que se movían con una eficiencia letal. No apuntaban con armas, pero su sola presencia era una amenaza. Formaron un perímetro al instante. Entonces, un elegante sedán negro se detuvo por el hueco que habían creado las camionetas. El conductor saltó y abrió la puerta trasera. El almirante Vance salió. Vestía su uniforme de gala, blanco, con los metales apilados desde el pecho hasta los hombros y el trenzado dorado brillando al sol. Se cubrió la cabeza con la manta, se ajustó la visera y caminó directo hacia los 2 policías. El oficial Miller se quedó boquiabierto. Miró de las camionetas negras al almirante, sin poder procesar la escalada. Henderson bajó el teléfono y su sonrisa burlona se desvaneció. ¿Quién es?, murmuró. El almirante Vance se detuvo a 1 metro del oficial Miller. No lo miró. Miró directamente al anciano. Esposado. El rostro de Vance era de piedra, pero sus ojos brillaban. Juntó los talones y lanzó un saludo militar tan seco que pareció cortar el aire. Lo sostuvo. Uno a uno, los hombres de uniforme, operadores que habían visto cosas que la mayoría de la gente solo ve en las películas, se pusieron firmes y saludaron. Paul Underwood permaneció allí, con las esposas a la espalda y la camisa arrugada. Suspiró, una larga exhalación de cansancio. Enderezó la espalda,
ignorando el dolor. Asintió una vez. Descansen, caballeros, dijo Paul en voz baja. Vance dejó de saludar. Volvió la mirada hacia el oficial Miller. La voz del almirante era baja, aterradoramente tranquila. Oficial, está deteniendo al suboficial mayor Paul Underwood. Tiene exactamente 3 segundos para quitarme esas esposas antes de que lo arreste por traición a un tesoro nacional. Las manos de Miller temblaban tanto que dejó caer la llave 2 veces antes de lograr abrir las esposas. Paul se frotó las muñecas. Henderson, dándose cuenta de que la situación había cambiado, pero demasiado arrogante para aceptarlo, dio un paso al frente. Un momento. No me importa quiénes sean sus compañeros de copas. Ese hombre me agredió. Soy contribuyente. Vance giró sobre sus talones. No gritó. Simplemente miró a Henderson con el tipo de desdén que generalmente se reserva para algo pegado a la suela de una bota. El jefe Davis, el hombre de la cabina, salió del restaurante, mostrando su placa. Se acercó a Henderson. Señor, tenemos testimonio de testigos. Tenga en cuenta que inició una confrontación, presentó una denuncia falsa y alteró el orden público. Henderson farfulló. ¿Denuncia falsa? Era amenazante. Vance se acercó a Henderson, invadiendo su espacio tal como Henderson le había hecho a Paul. No tiene ni idea de lo que es una amenaza, hijo, dijo Vance. El hombre ahí de pie es la razón por la que puede usar ese traje y gritarles a las adolescentes. Está viendo al arquitecto de la operación Trueno Silencioso. Está viendo a un hombre que nadó 5 kilómetros en aguas hostiles con una bala en el pulmón para salvar a su escuadrón. Ha sido condecorado con la Cruz de la Marina. 2 veces. Es un profesional discreto. Y usted es un error garrafal. Vance se volvió hacia el sargento de policía que acababa de llegar al lugar. Sargento, quiero que destituyan a este hombre. Si no lo acusan de presentar una denuncia falsa en 1 hora, llamaré al gobernador. ¿Nos entendemos? Claro como el agua, almirante, dijo el sargento, mirando fijamente a Henderson. Señor Henderson, viene con nosotros. Mientras se llevaban a Henderson, protestando débilmente, la multitud reunida estalló en aplausos. No fueron los aplausos educados de un torneo de golf. Fueron vítores, silbidos y aplausos. Sara corrió hacia Paul, hundiendo la cara en su estómago. Paul le acarició el pelo con la mano temblorosa. Está bien, cariño. Está bien. El almirante Vance se acercó a Paul. No le ofreció la mano. Le ofreció un abrazo. Los 2 hombres se abrazaron, el uniforme blanco inmaculado presionando contra la camisa sucia. Creímos que te habíamos perdido, Paul, dijo Vance, con la voz cargada de emoción. Te desconectaste. Solo quería un poco de paz, Thomas, respondió Paul. Usando el nombre de pila del almirante. Solo quería cultivar mis tomates. No puedes esconderte para siempre, Viper. Vance sonrió, apartándose. Paul miró a la joven camarera, Jenny, que estaba de pie en la puerta del restaurante, todavía agarrando su trapo, con aspecto aturdido. Paul se acercó a ella, con el almirante siguiéndolo. Paul metió la mano en el bolsillo y sacó la moneda. Se la ofreció. Hizo un buen trabajo hoy, señorita, dijo Paul. Mantuvo su dignidad. Eso es más difícil que luchar. Le puso la moneda en la mano. Era un pesado medallón de bronce. En un lado había un tridente, en el otro una inscripción en latín. Guarda esto,
dijo Paul. Cuando tengas miedo, o cuando alguien intente hacerte sentir inferior, sosténlo y recuerda que tienes amigos en las altas esferas. Jenny miró la moneda, luego a Paul. Gracias, susurró. Gracias. Paul se volvió hacia Vance. Thomas, agradezco el viaje, pero tengo que terminar el desayuno y mi nieta todavía tiene hambre, dijo Vance riendo. Yo invito. La escena dentro del restaurante era diferente ahora. Cuando Paul volvió a entrar, el silencio no era pesado ni temeroso. Era reverente. El gerente limpió personalmente la mesa. Mientras se sentaban, Vance se sentó frente a ellos. Miró a Paul, luego a Sara. ¿Lo sabe?, preguntó Vance. ¿Saber qué?, preguntó Sara, mirándolos a ambos. Paul suspiró. Sabe que soy su abuelo. Eso es todo lo que necesita saber. Vance se inclinó hacia adelante. Sara, tu abuelo es una leyenda. Hizo cosas que aún no se pueden escribir en los libros, pero lo más importante que hizo fue enseñarnos que la fuerza no se trata de lo fuerte que puedas gritar. Se trata de lo que haces cuando todos los demás se congelan. Sara miró a Paul. Estaba untando mantequilla en una tostada nueva. Sus ojos se centraron en el pan, rehuyendo los elogios. Es solo abuelo, dijo con fiereza. Paul sonrió. Una sonrisa genuina con los ojos arrugados. Ese es el mejor rango que he tenido. De repente, las manos de Paul se detuvieron. Miró al almirante. Thomas. Ese chico. El oficial de policía. Miller. El rostro de Vance se endureció. Está terminado. Me quitaré su placa. No, dijo Paul con firmeza. Vance parpadeó. ¿Disculpe? Es joven, dijo Paul. Es arrogante. Cometió un error. Pero si le quitas la placa, solo aprenderá amargura. Si lo dejas y le enseñas, tal vez se convierta en el oficial que se supone que es. Vance negó con la cabeza. Eres más blando que antes, Paul. Tal vez, dijo Paul. O tal vez solo sé que desechar a la gente no los arregla. Vance asintió lentamente. Hablaré con su capitán. Va a estar limpiando patrullas durante un año. Pero mantiene la placa a tus órdenes. La imagen de la moneda en la mano de Jenny volvió a la mente de Paul. El recuerdo asociado a ella no era de combate, sino de un momento después. Un joven soldado entró en pánico y se derrumbó después de un tiroteo. Paul no le había gritado. No lo había relevado del deber. Le había dado esa moneda, le había dicho que respirara y se había sentado con él hasta que dejó de temblar. Ese soldado había salvado 3 vidas la semana siguiente. La fuerza estaba en la recuperación, no solo en la victoria. La comida terminó y el espectáculo terminó. Las camionetas negras se dispersaron, dejando solo una para llevar al almirante de regreso a la base. Los autos de policía se fueron, Henderson en la parte trasera de uno, con aspecto pequeño y derrotado. Paul y Sara salieron del restaurante. El sol estaba alto ahora. ¿Podemos ir por un helado?, preguntó Sara, tomándole la mano. Paul miró su reloj. ¿Son las 10 de la mañana y? Sara sonrió. ¿Y? Paul rió entre dientes. ¿Chocolate o vainilla? Mientras caminaban hacia la destartalada camioneta de Paul, el oficial Miller estaba de pie junto a su patrulla. Parecía desnudo, humillado. Vio venir a Paul y se enderezó. Parecía que quería hablar pero no sabía las palabras.
Paul se detuvo. Miró al joven a los ojos. Protégelos, hijo, dijo Paul. Ese es el trabajo, no la ley. La gente. Miller tragó saliva con dificultad. Asintió. Sí, señor. Lo siento, señor. Paul asintió. Sé mejor mañana. Paul ayudó a Sara a subir a la camioneta. Se subió al asiento del conductor, con los resortes crujiendo bajo su peso. Arrancó el motor y este cobró vida con un chisporroteo. Al salir del estacionamiento, miró por el retrovisor. Jenny estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo la moneda contra el cristal. Paul sonrió, cambió de marcha y llevó a su nieta a comprar un helado. El almirante tenía razón sobre el pasado, pero Paul sabía la verdad. La batalla por la decencia se libraba a diario, en los restaurantes, en los estacionamientos y en los momentos de tranquilidad en los que uno decide ponerse de pie. Y hoy, los buenos habían ganado. En las semanas siguientes, el incidente en el restaurante tuvo repercusión, aunque no como Henderson pretendía con su video viral. La grabación del saludo del almirante se filtró, no por Henderson, sino por otro cliente. No se hizo viral por el dramatismo. Se hizo viral por el silencio. La imagen del estoico anciano con camisa, rodeado de los altos mandos militares, conmovió profundamente. El departamento de policía local emitió una disculpa formal. Más importante aún, el jefe implementó un programa de capacitación obligatoria sobre desescalada e interacción con veteranos, con un plan de estudios diseñado en consulta con el jefe Davis. El oficial Miller fue asignado a tareas administrativas y de mantenimiento de vehículos durante 6 meses, pero solicitó asistir a las sesiones de capacitación. Mantuvo una foto del saludo pegada en su casillero, no como recuerdo, sino como advertencia. La demanda de Henderson contra el restaurante fue desestimada con prejuicios, y su reputación en el sector empresarial local no era muy buena. Se desvaneció a medida que se difundía la historia de su comportamiento. Se mudó 2 ciudades más de un mes después, pero el cambio más profundo se produjo en el propio restaurante. Jenny no renunció. Enmarcó la moneda que Paul le había dado y la guardó detrás del mostrador, junto a la caja registradora. Se convirtió en un talismán para el personal. Cuando los clientes se ponían groseros, cuando la prisa los abrumaba, miraban la moneda. Les recordaba que la dignidad no era algo que un cliente pudiera pagar ni llevarse. Paul siguió viniendo todos los martes a tomar huevos y café. Nunca se sentaba en una cabina especial. Y se negaba a que el gerente le invitara a la comida, aunque siempre añadían una loncha de tocino extra. Siguió siendo el hombre tranquilo de la camisa. Un martes, unos meses después, un joven uniformado entró en el restaurante. Parecía nervioso, con el sombrero blanco apretado entre las manos. Escudriñó el local hasta que vio a Paul. Se acercó, vacilante. Paul levantó la vista del periódico. «¿El señor Underwood?», preguntó el marinero. Paul asintió. «Solo Paul, hijo». El marinero tragó saliva. El entrenamiento básico fue duro y estaba pensando en dejarlo. Pero entonces te vi ahí de pie y pensé, si él puede hacer eso, yo puedo hacer esto. Paul señaló el asiento vacío frente a él. «Siéntate, hijo». El marinero se sentó. «¿Tienes miedo?», preguntó Paul. «Aterrorizado, señor». «Bien», dijo Paul. «El miedo te mantiene alerta. Lo que importa es lo que haces con él». Paul habló con el chico durante 1 hora. No le contó historias de gloria de la guerra.
Habló de calcetines secos, de confiar en tu compañero de baño, de la importancia de escribir cartas a casa. Cuando el marinero se fue, caminó más erguido. Sara, que se había unido a ellos a mitad de camino después de la escuela, vio al marinero irse. «Lo estás haciendo otra vez», dijo, mojando una papa frita en ketchup. «¿Haciendo qué?», preguntó Paul con inocencia. «Ser un héroe», dijo ella. Paul se limpió la boca con una servilleta. «Solo estoy almorzando, chico». No solo estaba almorzando. Estaba manteniendo la línea. Era el guardián silencioso que había cambiado un rifle por sabiduría, pero que aún se mantendría firme cuando el mundo intentara oprimir a los inocentes. Era Paul Underwood, el héroe modesto. Y para la gente de ese pueblo, eso era suficiente. Si disfrutaste esta historia de justicia y honor, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo es silenciosa. No olvides suscribirte a Better en Valor Stories para más historias de nuestros héroes.